Hoy vamos a analizar un caso de principios del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. Mattie Hackett nació el 29 de enero de 1888 en Crystal, condado de Aroostook, Maine. Era la segunda hija mayor de un caballero llamado Levi Hackett. De niña, la familia se mudó a Readfield, condado de Kennebec. De niño ayudaba en la granja de su padre, lo que le inculcó gran ética de trabajo. Al entrar en la adolescencia, fue evidente que el esfuerzo de Mattie también se notaba en sus estudios. Tras la primaria, continuó en el seminario wesleyano de Maine, ubicado a pocos kilómetros de su casa. Sin embargo, dejó sus estudios y consiguió trabajo en una tienda aquí. Su dedicación y naturaleza amigable la hicieron ganarse el cariño tanto de los clientes como de sus compañeros, y la facilidad que tenía para conectar con las personas la convirtió en un miembro popular de la comunidad. Después trabajó como mesera en un hotel local, donde también la consideraban amable y de buen corazón. Era conocida por su belleza, la cual no pasaba desapercibida para muchos de los jóvenes caballeros del lugar. Aunque le atraía un posible romance con alguien cercano, se comprometió con el señor Lyons, quien vivía en Boston. A pesar de la distancia entre ellos, ya se estaban haciendo planes para la boda. Sin embargo, antes de que pudiera celebrarse la boda, Mattie tenía un problema médico persistente. Necesitaba que le quitaran el apéndice. Para la década de 1890, esto ya se había convertido en una operación bastante rutinaria. En 1735, el doctor Claudio Amiand realizó la primera operación de apéndice en el Hospital de San Jorge de Londres. Cuando extirpó con éxito el apéndice de un niño de 11 años, en la década de 1880, el tratamiento quirúrgico para la apendicitis empezó a ganar impulso. El reto para los médicos era identificar qué pacientes requerían cirugía, pues algunos podían recuperarse sin operarse. Sin embargo, los avances en cirugía y anestesia fueron clave para mejorar los resultados. La cirugía pronto se volvió el método preferido y más efectivo para tratar la apendicitis. El 17 de agosto de 1905 parecía un día común para Mattie y su familia. Hacía calor. Tras un día de trabajo en la granja, el señor Levi Hackett se reunió con su esposa y 6 hijos. En la mesa de la cena, el reconfortante aroma de una comida casera llenaba el aire mientras disfrutaban juntos de la velada. Al terminar la cena, el señor Hackett se disculpó y se dirigió al granero para encargarse de las últimas tareas del día. Mientras tanto, Mattie se encargó obedientemente de la limpieza, colocándose junto al fregadero para lavar los platos uno por uno. Mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, bañando el paisaje rural con un resplandor cálido, el resto de la familia decidió hacer una visita amistosa a los vecinos cercanos. Las risas y charlas llenaron el aire al irse. Mattie quedó momentáneamente sola en la casa tranquila. Mientras su padre iba al granero, lo interceptó un joven corpulento y mal vestido que se presentó como el señor Alfredo Johnson. Comentó que era de Caribou y que acababa de salir de la cárcel tras cumplir condena por vagancia. Buscando hospitalidad, pidió al señor Hackett comida y un lugar para descansar antes de seguir su viaje a casa. Aunque la casa estaba ocupada, el señor Hackett fue amable y le ofreció al hombre dormir en el granero. El señor Hackett fue a una casa y pidió a su hija Mattie que preparara comida para su invitado inesperado. Mattie aceptó con gusto. No era la primera vez que su padre le pedía que mostrara hospitalidad a alguien necesitado mientras su hija estaba ocupada. Tras pedírselo, el señor Hackett volvió al granero con Alfred Johnson. Ambos conversaron cortésmente, pero en medio de la charla, de pronto oyeron ruidos apagados del camino cercano. Curioso, el señor Johnson se movió para investigar el origen del alboroto. El señor Hackett calmó su curiosidad, asegurando que el ruido era solo hijos de vecinos discutiendo. Al salir del granero, un sonido inquietante y más siniestro rompió la atmósfera pacífica. Desde el fondo de la camino se oyó un grito femenino, con un tono extraño y agudo. Entonces los dos hombres escucharon las palabras, «Oh, sucio y asqueroso».
El señor Hackett, temeroso por su hija, corrió a la cocina esperando hallarla sana y salva. Para su angustia, ella no estaba por ningún lado. Escuchó gritos de auxilio desesperados, seguidos de ruidos extraños. La fuente de estos sonidos inquietantes parecía provenir del camino cercano. Sin pensarlo dos veces, el caballero corrió en esa dirección, pero para su horror descubrió a su hija inconsciente en una zanja, junto a una alcantarilla. Tenía un corte en la frente. Lleno de angustia y determinación, gritó por ayuda y pronto la familia y vecinos sorprendidos acudieron a ayudar. Juntos llevaron con cuidado a la niña herida de regreso a la casa, rezando por su bienestar y buscando cualquier pista que pudiera explicar el inquietante suceso que había ocurrido. Al principio, todos pensaron que Matty, quien se sentía mal, solo se desmayó y se lastimó al caer. Sus padres intentaron reanimarla aflojándole la ropa, frotando sus manos y pies y echándole agua fría en la cara. Sin embargo, quedó claro que su respiración empeoraba. El señor Hackett intentó llevar a su hija a su habitación para que descansara y notó una cuerda fuertemente atada a su cuello. Había sido difícil de ver porque estaba incrustada en su piel. Inmediatamente intentó quitarla, pero sus intentos fueron en vano al darse cuenta de que su hija estaba muerta. ¿Quién mató a la hermosa Matty Hackett? Los residentes de Readfield empezaron a especular sobre quién podría cometer un acto tan atroz. Era conocida por ser una joven tan agradable y encantadora, querida por todos los que la conocían. La policía creía que alguien debió haber entrado a la casa y de alguna manera atrajo a la joven Matty afuera. Ambos debieron caminar un tramo corto por la carretera donde ella fue estrangulada. No creían que ella saliera por su cuenta. Era sospechoso que esto ocurriera poco después de la llegada del señor Alfredo Johnson, y se sabía que había vagabundos en la zona que cometían pequeños delitos y hurtos menores. El señor Johnson fue encarcelado porque era testigo material y las autoridades temían que huyera. Los investigadores creían que el asesino de la joven era alguien que ella conocía en lugar de un desconocido. La cocina estaba en orden, sin señales de que la señorita Hackett hubiera sido llevada contra su voluntad. Y si así fuera, el señor Hackett, que estaba cerca en el granero, seguramente habría escuchado algo, sobre todo si hubo algún alboroto. Los detectives teorizaron que la señorita Matty Hackett fue asesinada por una mujer, señalando como responsable a la señora Elsie Hobbs Raymond, la esposa de 21 años de un mozo de cuadra local. La señora Raymond era originaria del pueblo de Turner, a unos 27 kilómetros de Readfield. Se mudó a Readfield por una oferta de trabajo en el Hotel Elmwood. Aquí conoció a su esposo, Bert Raymond, quien trabajaba en los establos. La señorita Matty Hackett trabajó un tiempo en el hotel y los investigadores pensaban que durante ese periodo el señor Bert Raymond comenzó a prestarle demasiada atención. Se decía que ambos salieron juntos en un carruaje, lo que provocó celos y frustración en la esposa del caballero, quien estaba embarazada de 8 meses cuando ocurrió el asesinato. Los investigadores creyeron que el 17 de agosto Raymond visitó la casa de los Hackett para hablar con Matty. Su esposa sospechaba que algo indebido había pasado entre ellos y lo siguió. Cuando lo vio con la joven atractiva, estalló en una furia violenta. Fue durante este arrebato que gritó: «Oh, eres una cosa sucia y desagradable», y estranguló a la pobre chica con un cordón. Esto presentaba una imagen desgarradora y significaba que, si este era realmente el caso, el crimen había sido cometido por alguien dentro de la comunidad unida. La revelación conmocionó al vecindario. Los investigadores reunieron pruebas que parecían respaldar esta inquietante teoría. El día de la muerte de Matty, un testigo escuchó a los Raymond discutir acaloradamente. Además, una señora llamada la señorita Milliken, que vivía en la propiedad con el señor y la señora Raymond, dijo que la señora Elsie Hobbs Raymond había salido de la casa temprano en la noche y no regresó hasta pasada la medianoche, visiblemente alterada y llorando.
Otros testigos afirmaron haber visto a la señora Hobbs Raymond caminando apresuradamente por la carretera en dirección a la granja Hackett poco antes de que ocurriera el ataque a Matty. Sin embargo, estos avistamientos de una mujer velada acercándose a la propiedad del señor Levi Hackett resultaban bastante contradictorios. Los horarios que dieron los testigos sobre haberla visto no coincidían, y cuando el carruaje del señor Davis y el señor Williams pasó, ambos dijeron que vieron el rostro de la misteriosa mujer y no la reconocieron como alguien que viviera en Readfield. El esposo de la señora Hobbs Raymond dijo que al enterarse del asesinato no pudo encontrar a su esposa. Rentó un caballo para buscarla y volvió a casa a las 10 de la noche solo para hallar a Elsie en el campo detrás de su propiedad. Ella estaba molesta ya que habían discutido. La policía supo que la señorita Hackett vivía con su tía en Bartlett, donde trabajaba en una tienda. Sin embargo, ella había regresado recientemente a casa debido a su salud, ya que se acercaba a una operación. Durante su tiempo en la tienda, ella se había confiado a 2 compañeras de trabajo, expresando miedo hacia un hombre en Readfield. Las colegas dijeron a la policía que la señorita Hackett les contó que fue cortejada por ese hombre, pero terminó la relación. El hombre luego se casó con otra. Ella también dijo sentirse incómoda cerca de él. Desafortunadamente, ella nunca reveló su nombre ni la razón específica de su inquietud, y esto llevó a los investigadores a preguntarse si este hombre misterioso podría ser el señor Bert Raymond. Algunos especularon que este crimen tan horrible debió ser cometido por al menos 2 personas, afirmando que habría sido difícil poner una cuerda en el cuello de la joven. El 6 de septiembre, solo 3 semanas tras la muerte de Matty Hackett, la señorita Elsie Hobbs Raymond tuvo un hijo. Aunque se creía que la señora Hobbs Raymond era culpable, no había pruebas suficientes para acusarla. Mientras la gente especulaba, la policía confirmó que solo quedaba una sospechosa en su investigación, la señora Elsie Hobbs Raymond. El 20 de enero de 1906, un reportero preguntó a la señora Hobbs Raymond su opinión. Sobre que el fiscal del condado había decidido no presentar las pruebas del caso ante un gran jurado, la señora Raymond respondió: «Saben que soy inocente y que no pueden condenarme, por eso no hacen nada». Ella siguió: «Han acosado a Bert y a mí desde el asesinato y nos han puesto bajo sospecha. Sin embargo, no me dan oportunidad de limpiar mi nombre de esa mancha». El señor Alfred Johnson salió de prisión y en los años siguientes la vida continuó en Readfield. El asesinato de la hermosa señorita Matty Hackett apenas se mencionaba. En marzo de 1900, 12 casi 7 años después del trágico suceso, el fiscal del condado, el señor Joseph Williamson, presentó un impactante avance al conseguir una acusación formal contra la señora Elsie Hobbs Raymond durante la investigación. En 1905 y principios de 1906, él estaba convencido de que la señora Hobbs Raymond era la responsable de este crimen y ahora quería demostrarlo en la corte. La señora Hobbs Raymond fue arrestada y detenida en la cárcel del condado de Kennebec a la espera de juicio. El juicio se realizó en noviembre de 1912 en Augusta, encabezado por el juez presidente Whitehouse. Esto causó gran sensación y el asesinato de la señorita Matty Hackett volvió a ser el tema más comentado en Maine. El caso de la señora Hobbs Raymond fue extraordinario. Se basaba en el argumento de que su avanzado embarazo le había causado una locura temporal y esto la había llevado a cometer el terrible acto. La fiscalía se basaba en expertos médicos que testificarían que una mujer embarazada podía sufrir una enajenación mental que solía desaparecer tras el parto. La fiscalía propuso un acuerdo de culpabilidad a la defensa. Dijeron que la señora Hobbs Raymond podía declararse no culpable por locura temporal, pero la defensa rechazó esa idea y sostuvo su inocencia. Informaron al juez que desde la investigación en 1905, la fiscalía no halló nueva evidencia contra la señora Hobbs Raymond y pidieron su absolución inmediata. Sin embargo, el juez lo rechazó y el juicio siguió.
La defensa señaló la falta de pruebas y dudó de la credibilidad de los testigos, sobre todo los que dijeron ver a una mujer velada yendo a la granja Hackett la noche del asesinato. También señalaron que no hubo ningún testigo que hubiera visto al acusado en la escena durante o después del ataque. Se reveló al tribunal que la señora Hobbs Raymond y su esposo trabajaron con la señorita Hackett en el Hotel Elmwood antes de casarse. Cuando la señora Hobbs Raymond dejó su puesto, su esposo empezó a fijarse en la joven Mattie. Esto solo alimentó la especulación de que él era el hombre misterioso que había cortejado a la señorita Hackett y que él era el hombre que... Ella les dijo a sus colegas en Bartlett que tenía miedo y por eso dudaba en regresar a Redfield. Sin embargo, la defensa afirmó que la señora Hobbs Raymond nunca había sentido celos de la señorita Hackett, ya que su esposo, el señor Bert Raymond, nunca le había prestado ninguna atención especial a la señorita Hackett. Afirmaron que solo tuvieron contacto breve mientras trabajaron juntos en el mismo lugar y que una vez les ofreció a ella y a una colega llamada señorita Nettie Simmons llevarlas a casa después del trabajo, lo cual no fue más que un gesto de cortesía vecinal. Para reforzar el caso de la fiscalía, llamaron como testigo a la señora Swan, residente de Lewiston. Ella declaró ante el tribunal que recordaba la escalofriante declaración del acusado. Ella dijo que la señora Hobbs Raymond le había dicho: «Si Mattie Hackett se cruza en mi camino, la mataré». Este comentario pintó un panorama problemático sobre los sentimientos de la señora hacia la joven Hackett. La defensa afirmó ante el tribunal que la cronología de la fiscalía no era creíble. Dijeron que era imposible que una mujer a 3 semanas de dar a luz caminara 3 kilómetros por un camino accidentado y empinado en solo 20 minutos, ya que este era el tiempo entre que la vieron en su casa y el momento en que se cometió el asesinato. La defensa también señaló otra pieza clave de evidencia, que según ellos probaba su inocencia: las huellas encontradas en la escena del ataque. Estas correspondían a un zapato talla 7, que era algo más grande que la talla de zapato de la señora Hobbs Raymond, que era solo 4,5. Este detalle vital generó dudas significativas sobre su participación en el crimen y arrojó una sombra de incertidumbre sobre las acusaciones en su contra. Elsie Hobbs Raymond subió al estrado y afirmó que pasó varias horas esa noche sola en el huerto detrás de su casa. Tras una acalorada discusión con su esposo sobre finanzas, negó vehementemente haber estado cerca de la casa de los Hackett. La defensa fue más allá y afirmó al tribunal que identificaron a los verdaderos culpables del asesinato. La madre y la hermana de un desertor del ejército, señor William Hurd, declararon al tribunal que él les confió la información. Él y 2 vagabundos atacaron a la señorita Hackett el 17 de agosto de 1905. Otros testigos también dijeron que él les había contado lo mismo. Lamentablemente, el señor Hurd se quitó la vida y, aunque presuntamente admitió el crimen, nunca reveló a los otros implicados. Pero esta historia no era nueva. De hecho, se había informado por primera vez en el Lewiston Journal poco después del asesinato. En esa época nadie había visto. Vagabundos y vecinos salieron a buscar al culpable esa noche, pero al día siguiente no encontraron a nadie. La confesión quizás solo fueron palabras de un hombre confundido. El señor Alfredo Johnson, quien había llegado a la granja buscando comida y refugio en ese día trágico, también dio un testimonio contradictorio. Ahora decía que había escuchado voces de hombre y mujer cerca del granero. El hombre dijo: «¿No puedes bajar esta noche?». A lo que la mujer respondió: «No, no puedo bajar esta noche». Esto, dijo, fue seguido por la conversación de 2 mujeres. Luego oyó: «Eres una cosa sucia y desagradable», seguido de un grito ahogado. El jurado no pareció convencido por la fiscalía y tras 2 horas y media de deliberación emitió un veredicto de no culpable. Esto fue recibido con fuertes vítores y aplausos desde la galería. La señora Hobbs Raymond empezó a llorar antes de que la rodearan amigos y familiares. Después del juicio ella dijo: «Yo estaba segura de mi inocencia, esperaba ser absuelta. Nunca dudé que el veredicto sería una exoneración total.
ahora podemos vivir en paz. Sin embargo, el veredicto dejó sin respuesta la inquietante pregunta: ¿quién mató a la hermosa Mattie Hackett? El enigma sigue siendo un misterio desconcertante y probablemente está destinado a perdurar a través de los tiempos. Hola a todos, gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario, opiniones que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.